estaba en una despensa, platicando con el dueño de la despensa, y en la despensa estaban 3 personas, estaban tomando cerveza, y yo estaba hablando con el de la despensa, y en eso no sé qué discusión tenían ellos, qué problema estaban arreglando, porque el que está tomando arregla el problema de todo el mundo, ¿verdad? Menos el problema de él. Entonces uno se paró y con el perdón de la palabra dijo: yo a Dios me lo paso y ya saben por dónde. Y yo lo vi así, como él se levantó y lo dijo en voz fuerte. Quizás se me vio mi cara, que me molestó, y el dueño de la despensa me dice: tranquilo, no se moleste, están tomando. En eso se volvió a sentar y empezaron a discutir. Yo estaba poniendo atención a lo que estaba pasando ahí, estaba más pendiente. Pero ¿qué pasó? En eso uno de ellos se levantó, el que había dicho que se pasaba a Dios por debajo de sus piernas, y se subió en una bicicleta. Se fue hacia la esquina manejándole, y cuando giró así, ¡pum!, le atropelló un colectivo, un ómnibus, después de haber inferido, de haber hablado mal de Dios. Después de haber orado y de haber dado las gracias al Señor, vamos a continuar con el libro de Daniel, el capítulo 6. Recuerden que en el estudio pasado, el capítulo 5 trataba sobre lo que el rey mira cuando aparece una mano sobre la pared y escribe un edicto. El reino de Nabucodonosor va a ser el que termina. ¿Por qué se dio eso? ¿Se recuerdan? Se dio porque Belsasar, el rey Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor, empezó a brindar con los vasos que su abuelo había extraído del templo, y estaban guardados, pero él vino y lo sacó y empezó a tomar, a brindar por sus dioses en ese momento, y fue que apareció la escritura. Y la escritura decía que él prácticamente el reino iba a terminar. Y en ese momento, Belsasar, el rey, muere. Usted puede decir, y algo que a mí no lo dije en el estudio de la vez pasada, el capítulo 5, usted puede decir: pero eso pasaba antes. Hoy hay mucha gente que hace blasfemia contra Dios y nadie se muere, ¿verdad? La verdad es que yo creo que ya les conté que sí. Yo he visto, yo estaba en una despensa, platicando con el dueño de la despensa, y en la despensa estaban 3 personas, estaban tomando cerveza, y yo estaba hablando con el de la despensa, y en eso no sé qué discusión tenían ellos, qué problema estaban arreglando, porque el que está tomando arregla el problema de todo el mundo, ¿verdad? Menos el problema de él. Entonces uno se paró y con el perdón de la palabra dijo: yo a Dios me lo paso y ya saben por dónde. Y yo lo vi así, como él se levantó y lo dijo en voz fuerte. Quizás se me vio mi cara, que me molestó, y el dueño de la despensa me dice: tranquilo, no se moleste, están tomando. En eso se volvió a sentar y empezaron a discutir. Yo estaba poniendo atención a lo que estaba pasando ahí, estaba más pendiente. Pero ¿qué pasó? El que había dicho que se pasaba a Dios por debajo de sus piernas, y se subió en una bicicleta. Se fue hacia la esquina manejándole, y cuando giró así, ¡pum!, le atropelló un colectivo, un ómnibus, después de haber inferido, de haber hablado mal de Dios. Yo eso lo vi porque como él se fue en la bicicleta, ya no se fue, pero los que se quedaron ahí, las 2 personas que se quedaron ahí, dijeron: ¡hey, mira, aquel lo atropellaron! Y salieron corriendo. Y yo dije: bueno,
por andar hablando mal de Dios. Entonces, como le digo, yo sí he visto eso. Además sabemos la historia del Titanic. El dueño del Titanic, ¿qué fue lo que dijo? Ni Dios puede hundir este barco. Y en el primer viaje que hizo el Titanic, se hundió. Sí pudo Dios. Y así sabemos que John Lennon también estuvo hablando en contra de Dios y días después lo asesinaron. Así que sabemos que no es así que Dios está dejando pasar las cosas. Lo que pasa es que Dios está esperando el momento adecuado. Pero sí se dan las cosas. Sí se pueden dar, como el rey Belsasar. Entonces, cuando muere el rey, termina su reinado y después vienen, como había dicho Daniel, vienen los medos persas que toman el poder y está el rey Ciro y Darío. Entonces, ya en el capítulo 6 está Daniel, ya después de un tiempo está Daniel trabajando con Ciro y con Darío, viene y sucede esto. Y vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 6 cómo lo empieza a relatar Daniel. Y dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel, fíjese el versículo 13, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en, ¿qué dice? En ponerlo sobre todo el reino. Es decir, le dijo: bueno, Daniel, vos sos mejor que todos estos, vos vas a ser el presidente de los gobernadores, y sobre esos gobernadores van a estar los sátrapas. ¿Quiénes eran los sátrapas? Los sátrapas eran personas que, digamos, el reino estaba dividido, aquí lo estaba haciendo, dividiéndolo en 120 partes. Y esas 120 partes la iba a gobernar 3 personas. O sea que esos eran como lo que nosotros conocemos ahora gobernadores, y solo que esos gobernadores eran por áreas, no por departamento como lo conocemos nosotros ahora, pero habían 120 departamentos que estaban gobernados por 120 personas, o por uno por departamento, digamos, y esos se reportaban a los gobernadores, y los gobernadores a Daniel, y Daniel al rey. ¿Cuál era la cosa aquí? El rey tenía confianza sobre Daniel, porque era mejor que los otros. Mejor. ¿Por qué era mejor? Porque Dios estaba con él. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros también tenemos que ser diferentes que los demás. Tenemos que llegar a ser diferentes. En el estudio no tenemos que estar copiando y llevando la copia, y tenemos que ser diferentes, tenemos que ser honestos en nuestras actividades, igual en el trabajo, igual. Que lo vean que es una persona correcta, que es una persona diferente. El día, digamos, por ejemplo, en la empresa que le reconozcan que usted es cristiano, que es diferente, y cuando necesiten orar, por favor, hermano, o fulano, ore por nosotros, aunque los demás no sean creyentes, pero lo reconocen a uno como creyente, y le dan la oportunidad de orar o de hacer algo diferente que ellos no hacen. Versículo 4. Entonces, dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, ¿para qué dice? Para acusar a Daniel de lo relacionado al rey. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue
hallado en él. ¿Qué pasa con eso? Es decir, fíjese, primero dice, le buscaban ocasión de acusarlo con respecto a su trabajo, pero no encontraron algo para acusarlo. Mire, está haciendo mal su trabajo, se está robando la plata del pueblo, no le da el reporte adecuado al rey. No le encontraron nada, no pudieron. ¿Por qué? Porque todo él trabajaba de una forma transparente. Dice versículo 4 que no le encontraron nada, ninguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Como no le encontraron falta en el trabajo, bueno, tal vez tenga un vicio. Tal vez el hermano allá se toma su cervecita. Tal vez Daniel allá su cigarrito. O tal vez tiene su amante. No le encontraron nada. Ni en el trabajo, ni en la vida privada. Entonces, ¿qué pasa? Versículos 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. ¿Cómo lo vamos a poner en mal si no le encontramos nada? Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tal vez si lo vemos con la religión. Por eso la gente está siempre pendiente del cristiano, ¿no? Siempre está pendiente del hermanito. Y es cristiano, míralo cómo está haciendo, mira lo que está haciendo. Están queriendo encontrar algo. Dios no le haya encontrado nada en su trabajo, nada en su vida personal, entonces veamos con su religión. El problema es que Daniel era fiel a Dios. Ese es el problema. Ahora preguntémonos nosotros, ¿qué tan fieles somos a Dios? Porque si no somos fieles a Dios, nos van a empezar a buscar ahí y 1, 2 y ya tenemos ya un listado. En el trabajo él se comporta así, en la casa se comporta así, su vida privada es así. Total. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado. Fíjense, acá hay algo. Voy a terminar de leer y vamos a ver qué pasa ahí. Han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Primer punto. ¿Cómo es que el rey se deja que le den órdenes? Si normalmente un rey es el que da las órdenes. Algo que no está bien hecho ahí, ¿verdad? Los gobernadores, los sátrapas, los capitanes y todo el mundo dijo: nos hemos reunido y vamos a pedirte que hagas una ley. En aquel tiempo no se podía hacer, no era nada democrático. En aquel tiempo el rey decidía todo. Pero acá algo pasó y todo el mundo estaba en contra de Daniel, y llegan al rey y le dicen: hace esta ley. Ojo, el rey lo duerme, se deja dormir. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada.
Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Imagínense, se dejó dominar el rey por estas personas. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas son personas que, lógico, estaban en contra de Daniel, pero no estaban jugando el juego limpio. Ellos están jugando sucio. Están creando una ley específicamente para que este fulano la viole. ¿Qué puede pasar también? Que uno como pastor puede decir, ahora voy a predicar un mensaje para que la hermana fulana, le caiga. No, no es así. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hizo el rey el edicto, la ley. Yo no voy a dejar de adorar a mi Dios. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Que haya una ley de prohibición de poder adorar a Dios. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿La vamos a aceptar o vamos a seguir como Daniel? La fidelidad que tenía Daniel con Dios, a pesar de las leyes humanas, él no la dejó de hacer. Esto es exactamente cuando un papá le dice a la novia o a la hija, no te metas con fulano, no te hagas novio de fulano. Y es cuando más la chica se acerca al fulano. Dijeron, no hay que adorar a otros dioses, solo al rey. Más se puso él. Y es más, él hasta abría sus ventanas para que todo el mundo supiera que él estaba orando. Y no lo dejó de hacer. ¿Cuántos de nosotros dejamos de hacer las cosas porque alguien nos dice? Cosas para Dios. ¿Cuántos de nosotros nos dicen, no vayas a la iglesia, a perder el tiempo vas? Y hasta, tienes razón, ¿verdad? Yo solo voy a oír al pastor que está hablando. Porque así son los amigos, así es la gente. Pero Daniel mantenía su fidelidad con Dios. Nosotros también tenemos que ser así como Daniel, mantener nuestra fidelidad, mantener nuestra oración, porque él no dejó de orar.